Hola, buenas noches para todos, ¿cómo están? Mi nombre es Emilio Hidalgo, soy médico, soy psiquiatra y soy parte del equipo de Renaci, que es una iniciativa del Grupo Previsora de Paraná para ayudar a las personas que están atravesando una situación de duelo. Una vez por mes hacemos estas charlas que tienen un título y como que tienen una presentación como para ir guiando y ustedes pueden escribir preguntas si quieren durante la charla y la vamos a ir leyendo. Esta es la presentación mensual y después tenemos vivos en los que durante el vivo se hacen preguntas o se responden preguntas que han estado en el transcurso del mes y las vamos contestando. El último vivo lo hicimos con una de los miembros de Renaci que se llama Luciana, que es psicóloga, Lucianita Méndez. Ahí viste Raquel, ahí yo te leo. ¿Viste? Buenas noches, saludos a todos. Gracias Raquel. Cuando tengan algún mensaje, lo dicen y va apareciendo. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con esto, ¿no? Con el duelo y el amor. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el tema de hoy. Bueno, vamos a empezar, ¿les parece? Vamos a hablar de la historia de C.S. Lewis. Seguramente muchos lo conocerán porque es el escritor de un libro muy famoso, Las Crónicas de Narnia. Eh, Hay varias películas de la Crónica de Narnia, La Bruja y el Ropero. Eh, este escritor era un escritor ateo, hasta que se hizo amigo de ese escritor llamado Tolkien, que es el que escribió El Señor de los Anillos. Y al hacerse amigo de Tolkien, Luis cambió su ateísmo, porque Tolkien era muy católico, y se volvió cristiano, se volvió anglicano. Resulta que se convirtió en un pastor muy famoso, muy prestigioso por ser un escritor y por ser un intelectual. Y alrededor de los 50 años conoce a esa mujer que ahí ven la foto, Joy Gresham, que también era un intelectual, era militante socialista, era católica, eh, y como que pegaban en sus ideas y se casaron, ya de grande, digamos esto, y Luis, que era un solterón, conoció, digamos, esto de estar en pareja a los 50 años. Y estuvo pocos años, 3 o 4 años casado con Joy, hasta que a ella le agarró un cáncer de hueso. Le empezó a doler el muslo, el cuádriceps, y le hacen estudios y le agarró un cáncer de hueso que fue devastador y que la fue consumiendo rápidamente y se termina muriendo. Y este hombre Luis, que hasta ese momento era una persona muy creyente, porque como les digo se convirtió, de pronto reniega de su fe. Y escribe este libro que vamos a leer ahora unos párrafos, ya que tenemos tiempo, porque es algo que no solemos hacer, digamos, en las clases, esto es como más tranquilo, que se llama una pena, ahí dice una pena observada o una pena en observación, donde es una auténtica tesis de lo que es transitar el duelo, ¿no? Lo solemos usar mucho como ejemplo. Hay una película basada en esto que se llama Tierra de Penumbra, que está basada en el duelo que tuvo que sufrir Lewis, y ahí el que lo personificaba era Anthony Hopkins. Y ahora, hace poco, salió esta película, La Última Sesión de Freud, donde Anthony Hopkins hace de Freud, pero Matthew Goody hace de Lewis. Como para que ustedes se den una idea de lo conocido que es C.S. Lewis por ser un intelectual de la época, ¿no? Miren lo que escribía Luis. No los quiero aburrir, así que son unos pocos textos acerca de H, era el nombre esto lo escribió con un seudónimo, entonces él no usaba su verdadero nombre y ponía H por Joy, ¿no? Por su amada. Dice, todos mis pensamientos, sentimientos y acciones, uno por uno, tenían a H por objeto. Sigo por rutina tensando el arco de la cuerda, pero de repente recapacito y me rindo a la evidencia. Esto lo empieza a escribir, él hace como un diario de lo que le iba pasando desde la muerte de su mujer, ¿no? Dice, ¿y qué es una buena esposa? Contiene en sus extrañas a tantas personas que lo que no era H para mí, era mi hija, mi madre, mi alumna.
mi camarada, mi amigo, mi compañero de viaje, mi colega de militancia, mi amante, tal vez incluso más. Si no nos hubiésemos enamorado, no por eso hubiésemos dejado de estar siempre juntos y habíamos sido piedra de escándalo, dice él. Es decir, él estaba muy enamorado de esta mujer. Y dice, y de pronto al uno o al otro, ¿no? A la pareja le llega la muerte. Y lo vemos como un tajo en seco al amor, como la interrupción en el curso de una danza, como una flor con la cabeza desventuradamente tronchada, algo que se truncó y perdió, por tanto, su debida forma. ¿No? Muy poético él al expresar cómo la muerte rompe algo bueno, algo lindo, una relación, que en este caso era de pareja, pero puede ser familiar, los planes, todo lo que uno tenía, de pronto aparece la muerte y lo deja cortado, ¿no? Trunco. Y ahí es donde Tolkien se enoja. Entonces, a este primer momento del que hablábamos, acá, sigue este momento que es muy frecuente que nos pase, que es un momento de irritabilidad, de enojo. Y todo lo creyente que él era pastor incluso, de pronto se vuelve en otra cosa. Todo lo que él creía lo deja de creer. Y dice esto, ¿con quién estamos tratando? Hablando de Dios, ¿no? ¿Con un sádico todopoderoso o con un benefactor que sin embargo te lastima tanto como un mal dentista? Es decir, palabras poéticas para expresar su dolor, ¿no? Y acá él se refiere a eso de que por más que él buscaba ayuda, no la recibía. Dice, los momentos en los que el alma no encierra más que un puro grito de auxilio deben ser precisamente aquellos en que Dios no puede socorrer. Igual que un hombre a punto de ahogarse al que nadie puede socorrer porque se aferra a quien lo intenta y le aprieta sin dejarle respiro. Es muy probable que nuestros propios gritos reiterados ensordezcan la voz que esperamos oír. Entonces él se retira de la fe. Acá está. Él se retira de la fe, deja de ser pastor, deja de creer en Dios y se aleja, porque él ya no sentía ningún tipo de contención en ese lugar, ¿no? Y ahí dice algo que creo que muchos se encontrarán identificados, ¿no? Nadie me había dicho nunca que la pena se viviese como el miedo. No es que estoy asustado, pero la sensación es la misma que cuando lo estoy, ¿no? Como refiriéndose a esa sensación física que aparece como de angustia, de desesperación, como de no saber para dónde escapar, ¿no? Supongo que todos la habrán sentido y bueno, él la siente y la describe de esta manera, esta emoción de no tener a tu persona amada ahí cerca, ¿no? Dice, voy a sitios que nos eran familiares, pero su ausencia es como el cielo y se esparce sobre todo. Mi cuerpo la extraña y lo que uno comienza a ver es cáncer, cáncer y cáncer. Qué ricas fueron las últimas conversaciones, especialmente las de la noche. Entonces aparece esto que llamamos reflejo de búsqueda en psicología, que de pronto parece que ves a tu familiar en todos lados o que escuchas su voz, o que es normal, digamos, que aparezca sobre todo durante estas primeras etapas, ¿no? Donde en todo momento aparece esa imagen, esa situación, porque no terminamos de acostumbrarnos a esa ausencia. A medida que uno va transitando el proceso de duelo, esto va desapareciendo de a poquito y nos vamos acostumbrando de a poco a esta ausencia, pero al principio es muy difícil y doloroso. Bueno, ya voy terminando con esto de lo que dice Luis, ¿no? Eh, Dice, no se puede negar que en cierto sentido me encuentro mejor. Pero de repente con eso me viene una especie de vergüenza. El autor es C.S. Lewis. C.S. Lewis. Es el que escribe las crónicas de Narnia. Y el libro se llama Una pena en observación. Está en todos lados. Se puede comprar, se puede bajar en PDF. Está bueno leerlo porque te sentís identificado cuando atravesaste este proceso, ¿no? Cuando lo venís atravesando. Esto ya es hacia el final del libro, porque él va marcando, ¿no? Es como una auténtica tesis de lo que es un duelo, ese libro, pero vivido en primera persona, no en una cuestión teórica de alguien que habla sobre lo demás, no, él habla de lo que le pasa a él, ¿no? Dice,
ya hacia el final del duelo, ¿no? No se puede negar que en cierto sentido me encuentro mejor. Pero de repente con eso me viene una especie de vergüenza y la sensación de que estoy sometido a algo así como un deber de mimar, fomentar y hacer duradera mi propia infelicidad, ¿no? Que es como muy frecuente que aparezca esta culpa por sentirme mejor. Parece como que no me permito estar bien, no me permito estar mejor, parece que necesito seguir estando triste, ¿no? Pero tiene que ver con la culpa. Él lo escribe muy bien. Bueno, finalmente la última frase que saqué de este libro, que es hermoso, dice: he descubierto una cosa, el dolor enconado no nos une con los muertos, nos separa de ellos. Hacia el final de su historia, Luis como que se amiga un poco con el dolor, acepta la pérdida, vuelve de hecho a su iglesia, hace las paces con Dios, es decir, vuelve a creer en lo que creía, ¿no? Será en este caso la religión, serán otras cosas de acuerdo a cada uno. Y de hecho ahí viene esa conversación que supuestamente tuvo con Freud, ¿no? Es un, es un videíto de una entrevista que le hicieron a Keanu Reeves. Igual tengo una foto de eso que está acá. Keanu Reeves es un hombre que ha transitado un montón de duelos. Se murieron su mujer, su hijo, su mejor amigo, un montón de personas muy cercanas. Y este entrevistador le pregunta, como, porque estaban hablando un poco gracioso, ¿no? Le pregunta: ¿qué crees que ocurre cuando morimos, Keanu Reeves? No se lo pregunta en un tono negativo, ¿no? Y Keanu se lo responde en serio, le dice: sé que aquellos que nos quieren nos van a echar de menos, ¿no? Y eso es todo lo que sabemos. Es decir, no sabemos qué pasa del otro lado, cada uno tiene su creencia, lo que sí sabemos es que lo que estamos acá de este lado vamos a tener que transitar un duelo. No queda otra que transitar este espacio llamado duelo, ¿no? Y hay muchos duelos. Nosotros, yo trabajo en este equipo que se llama Renace y tenemos grupos de padres que perdieron a los hijos, de hijos que perdieron a los padres, de familiares. El duelo en pareja es un duelo particularmente complicado. Esta es una foto, yo soy de la provincia de Corrientes, es del cementerio de Corrientes, San Juan Bautista. Es una estatua hermosa donde una mujer está cuidando a su marido en sus últimos momentos. Tengo entendido que es de la familia Harvey, pero bueno, no tengo la certeza, ¿no? Si alguno lo sabe, él lo escribe. Eh, y este duelo de una pareja es un duelo que tiene connotaciones diferentes de los otros duelos. En el sentido de que cuando... De la familia Pampín, dice Victoria. Bueno, gracias. Perfecto. Gracias por el dato. Hay un gobernador Pampín famoso de Corrientes. No sé si es de un familiar o si es del mismo gobernador, ¿no? Porque es una super estatua. Eh, Cuando pasa el duelo de una pareja, la persona que queda, sea el hombre o la mujer, pierde completamente su identidad, porque estuviste compartiendo con otra persona un montón de eventos, viajes, tiempos buenos, tiempos malos, enfermedades, hijos, situaciones de todo tipo, ¿no? Va a depender del tiempo que estás en pareja y de qué tan unidos fueron, pero el duelo de una pareja siempre tiene que ver con una destrucción total de tu identidad. Tenés que volver a construir todo de nuevo porque no sabes bien quién sos vos, porque la mayoría de las cosas que hacías tenían que ver con que estabas en pareja. Llegaba Navidad y compartías con tu pareja, llegaban las vacaciones y hacías algo con tu pareja, fines de semana algún plan con tu pareja. Entonces, un montón de situaciones que deben volver a reconstruirse porque te volvés a plantear: ¿será que me gusta esto? ¿Será que me gusta lo otro? ¿Será que creo en esto? ¿No? Hay como un montón de cosas. Entonces es un duelo bastante, bastante difícil de llevar a cabo. En nuestra cultura es bastante complicado a veces poder expresarse. Es algo que creo que hemos aprendido a lo largo del tiempo. Ya las nuevas generaciones no tienen tanto problema con expresar el dolor, pero por ahí las generaciones anteriores era más difícil. Estas son lloronas que son de México, pero bueno, acá también tenemos nuestras lloronas, ¿no? Que son mujeres contratadas para llorar en un funeral y que te ayudan a expresar ese dolor
que muchas veces es tan difícil sentir en nuestra cultura. ¿Se acuerdan de Aviva del Alma? Los que conocen, ¿no? De Julián Cini, un sacerdote que llaman País Cini. Dice, sepa que yo al irme a la tierra sin males, dice la abuela, ¿no? Dejaré mis huesos y mi corazón, abonando el suelo de que usted hoy sale y para el que quise siempre lo mejor. Que tiene que ver con esto que deja, como el avío es lo que deja esa persona que se fue, ¿no? Deja para mí ese tesoro que yo lo puedo llegar a usar. Y bueno, cuando estoy en duelo, que ese es nuestro tema, es porque estoy respondiendo a una pérdida. De hecho, se usa la palabra duelo para cualquier tipo de pérdida. No solo la pérdida de un familiar que fallece, puede ser la pérdida de un trabajo, pérdida de la salud, pérdida de una relación. Es decir, la palabra duelo es una respuesta universal que tenemos ante una pérdida. Y lo que significa duelo es que esa persona fue alguien a quien amamos. O si no, no estaríamos en duelo. Es decir, es como que nos permite a nosotros darnos cuenta, bueno, sí, amé a esa persona y cuando esa persona ya no está, una parte de mí se fue con esa persona. Por eso me siento desgarrado, puedo llegar a tener incluso en algunas ocasiones ideas de suicidio, de querer irme con esa persona, porque una parte de mí se fue y me queda todo ese afecto, toda esa afectividad, esa emoción acá prendida en el cuerpo y no sé bien qué hacer. Entonces el duelo es todo ese tiempo que a mí me lleva volver a reorganizar todo ese afecto que tengo y volver a ponerlo en otras cosas. Y a ese tiempo se le llama elaboración del duelo. Entonces un duelo es una respuesta frente a una pérdida. Hay duelos normales y duelos patológicos. El duelo patológico es cuando, por ejemplo, nunca se termina el duelo, cuando los síntomas son muy intensos, cuando no puedo seguir funcionando, cuando no puedo trabajar, no puedo hablar con la gente sin llorar, cuando pasan años y yo todavía no vuelvo a rehacer más o menos mi vida, ¿no? Eso se le llama duelo patológico. Y en esos casos necesito ayuda, necesito una consulta. Sepan que el 80% de la gente resuelve un duelo sin ninguna necesidad de apoyo. Si la mayoría de la gente resuelve el duelo sin apoyo. Pero hay un 20% restante que va a necesitar apoyo. Lo cual es un número muy alto porque el 100% de los que están viendo y de la gente va a pasar por un duelo o por varios duelos a lo largo de la vida. Entonces es un número alto, el 20% de toda la población, ¿no? En algún momento de la vida. Bueno, eso es un duelo patológico. Me pueden preguntar en cualquier momento, ¿eh? Es un duelo en el que yo no puedo funcionar. Un duelo en el que yo no puedo seguir siendo el mismo de antes porque la intensidad de los síntomas son tan fuertes que no puedo seguir avanzando. Algunos ejemplos de duelo patológico. El duelo negado, por ejemplo, suele ser un duelo muy difícil de transitar porque, como puede pasar con un desaparecido o con una persona que yo no sé a dónde está, porque no hay cuerpo, no hay tumba, yo no sé si esa persona murió o no murió. Entonces sigo con esa idea en mi cabeza de que lo voy a volver a encontrar en algún momento. Por eso es que, por ejemplo, digo algo que pasa ahora, ¿no? Con este tema de Loan, que se hizo muy famoso acá en Corrientes, es muy difícil que los padres, los hermanos elaboren un duelo si todavía tienen la esperanza de que aparezca vivo. Entonces el duelo está negado, no se inicia ningún duelo, porque yo todavía no sé si va a aparecer. Y así pueden pasar 20 años, ¿eh? En el que yo me niego a enfrentar eso porque eso significaría reconocer que esa persona está muerta. Entonces es complicado. El duelo desautorizado es cuando la pérdida no la puedo reconocer abiertamente, porque puede ser un amante, relaciones homosexuales en una cultura, digamos, que sea muy represora, o muertes que no se comentan por culpa, ¿no? Suicidio, homicidio, sobredosis de droga. Entonces es un duelo desautorizado donde yo no puedo expresar abiertamente mi dolor. El duelo persistente es cuando
pasan 30, 40 años y esa persona sigue llorando. Y es así, ¿eh? En el campo, por ejemplo, hay viudas que se visten de negro a partir de la muerte del esposo y visten de negro todo el resto del tiempo. ¿Sí? Hasta de grandes siguen vistiendo de negro. Esto es un duelo persistente, ¿no? Que lo marca la cultura, que debe ser así. Se me ocurre citar algunos conocerán el chamamé, el chajá, que es una persona en el mito popular, ¿no? En el cuento popular, que no va a ayudar a su madre fallece y lo condena a vivir de luto para siempre. Entonces, por eso es negro todo el tiempo, ¿no? Entonces, el carao, perdón. No es, no es chaja, el carao. Otro pájaro. Acá me tira Adri, gracias, el carao. Bueno, el carao es el negro. ¿Cómo era el duelo desautorizado? Dice Araceli. Bien, gracias por preguntar. Es cuando yo no puedo reconocer abiertamente mi duelo. No me puedo expresar. No, es como que no puedo aparecer en el velorio. O no me pueden ver llorando porque, por ejemplo, soy el amante o soy una relación no reconocida. Entonces no puedo, no estoy autorizado, parece, a estar triste. Por eso se llama desautorizado, porque no puedo evidenciarlo así abiertamente a la tristeza que tengo. ¿Sí? Eso se llama duelo desautorizado. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué duelo duele más? Es una pregunta. Si hubo una IVE, no sé qué sería una IVE, perdón Nati. Sí, sí, tranquilamente. Una interrupción del embarazo puede ser un duelo desautorizado. Creo que el duelo eso, gracias Nati. El duelo más malentendido de todos es ese duelo perinatal. Es como que la gente no lo entiende y piensa que no puedes estar triste, como que no corresponde, minimizan tu dolor y es un duelo como todos, feo, fuerte, doloroso y que dura mucho tiempo. Pero sin embargo, socialmente no está aceptado, ¿viste? ¿Viste que te lo minimizan o te dicen todo el tiempo como si no fuera tan grave como cuando tu hijo, no sé, tiene 5 años? Entonces, sí, es un duelo desautorizado y estamos trabajando en eso. De hecho, tenemos un grupo, ¿no?, que se está armando de duelo, sí, de duelo perinatal, que justamente ahí está Lucianita Méndez, acerca de esto, ¿no? Así que sí, eso es un duelo desautorizado. Justamente respondiendo a esto, ¿no? ¿Qué duelo duele más? Parece que hay duelos que deberían doler más que otros y no es así. Todos los duelos duelen. Lo que pasa es que parece desde afuera que este duelo sería como más doloroso. Pero hay factores que van a decirnos a nosotros qué duelos van a ser más difíciles de transitar, quiénes van a tener que necesitar más apoyo. Y ahí tenemos la circunstancia de la muerte, por ejemplo, que sea inesperado o violento. Entre 15 y 25 años, las muertes son por suicidios o por accidentes de tránsito. Entonces, seguramente que en duelos en personas jóvenes son específicamente complicados, ¿no? Estresores psicosociales, la muerte estigmatizada, lo que hoy decíamos, ¿no? Tener, por ejemplo, una enfermedad como un HIV, ¿no? Son circunstancias que pueden agravar el duelo. Después factores que tienen que ver con cada uno de nosotros. La edad, nuestros factores psicológicos, si tenemos tendencia a la depresión, cómo tomamos las pérdidas, si sufriste muchas pérdidas previamente. Y algo muy importante son los factores interpersonales, es decir, los vínculos que tenías con esa persona, si te apoyan, es muy importante eso, ¿no? Si tenés algún tipo de apoyo psicosocial. ¿Y qué cosas podrían ayudarte con tu duelo? Podría ayudarte que tengas una buena estrategia de afrontamiento dirigida a las emociones, por ejemplo. Podría ayudarte que tengas factores protectores como el apoyo de una familia, que tengas trabajo donde ocupar tu cabeza, sentirse útil, que no tengas problemas económicos. Y otros factores serían que puedas hablar de las cosas, que puedas poner en palabras, que te percibas como una persona eficaz, que te sientas útil, que seas flexible mentalmente, que cuides tu cuerpo. Es decir, de todos estos factores va a surgir que vos puedas transitar el duelo más o menos bien o que sea mucho más complicado, ¿no? Imagínate,
estar solo, no tener apoyo, no tener contención, tener dificultades económicas y tener una vulnerabilidad biológica a la depresión, por ejemplo, y va a hacer que tu duelo sea más complicado. Entonces, no depende solamente del tipo de pérdida, depende de tus factores personales para enfrentar esta situación. ¿Sí? Resulta que la dificultad va a depender de, por ejemplo, si se tratara de una muerte natural, un accidente, un suicidio o un homicidio, ¿no? Obviamente un homicidio va a ser mucho más difícil de transitar por lo abrupto, por la violencia de la situación, que si fuera una muerte natural, ¿no? Bueno, ¿todo bien hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, avanzamos, cualquiera puede escribir o preguntar lo que quiera en este punto. Disculpe, ¿puede volver a la filmina anterior, por favor? Es, la de factores protectores, La siguiente. esta. La Esa misma. dificultad, a eso, bien, Gracias. dale, Aus. La dificultad para asumir la pérdida va en orden creciente. Es decir, muerte natural, más o menos, es esperable, ¿no? Un accidente, un poco más grave, un suicidio o un homicidio. Hemos tenido los 4 casos. Sin lugar a dudas, el homicidio es algo muy, muy dramático, donde va a haber un proceso legal y donde vos estás esperando a ver qué pasa con esa situación, si queda preso este agresor o si no, toda esa situación complica mucho el duelo, ¿no? Esa sensación de justicia o injusticia muchas veces hace que el duelo se prolongue muchísimo. Y con el suicidio hemos tenido muchos casos de padres, hemos tenido casos de padres que han tenido que encontrar al llegar a la casa a su hijo con un suicidio y eso es algo que difícilmente se te salga de la cabeza, ¿no? Entonces son casos complicados y que vuelven a un duelo mucho más difícil, más persistente. Bueno, ¿cuál es la función del duelo? Es decir, no es una enfermedad, no está dentro, digamos, de la lista de enfermedades, sino es un proceso de elaboración de una pérdida. Es decir, el duelo es una cuestión normal que todos tenemos que enfrentar. Hay muchos duelos que te van pasando a lo largo de la vida que te van preparando. Ya desde chico, la pérdida de amigos, la pérdida de una mascota suele ser un duelo muy fuerte. Es decir, la pérdida de la adolescencia, la pérdida de la protección de los padres, son todos duelos que te van preparando para enfrentar pérdidas que son por ahí un poco mayores de más grandes, ¿no? De estas situaciones va a depender muchísimo qué es lo que pensamos de la realidad. Es decir, de acuerdo a cómo enfrentemos estas situaciones, nos va a cambiar nuestra manera de concebir el mundo. Puede ser que nos ayude a mirar de otra manera las cosas, a entender que la vida es linda y que si hay algo que nos enseña la muerte es que hay que vivir, o puede ser que te deje cicatrices que te terminen angustiando o que te llenen de miedo. Entonces, por eso es importante la elaboración del duelo, ¿sí? Porque podría complicarse. A nivel personal hay 3 cosas que cambian, que vamos a ver así rápidamente. Cambian la realidad, el sentido de la vida y la personalidad. Son 3 cosas que estas 3 dimensiones van a impactar, ¿no? La realidad. De pronto cambia nuestra forma de ver la vida, nuestra rutina, las conversaciones, los proyectos, lo seguro, todo lo que estabas viviendo de pronto se cambia. Entonces, repentinamente no te queda otra que enfrentar este cambio, ¿no? El sentido de la vida, es decir, qué sentido le daba a esta persona a mí, a mi vida, ¿no? Cuando no está, parece que todo deja de tener sentido. Entonces, ¿cuál sería el empuje? ¿Cuál sería el motor para seguir avanzando? Entonces, el sentido de la vida. Y la personalidad, qué parte es mía, qué parte es del otro, lo que hoy hablábamos, ¿no? De mi identidad, eh, quién soy yo, qué pienso, qué creo. Hoy al principio hablábamos de C.S. Lewis, que de pronto de ser una persona muy creyente, pasó a ser alguien que no creía para nada en la fe, que se enojó con Dios, ¿no? Es como que todo tu sistema de creencias cambian a partir de esta situación. Bueno, y el duelo tiene una dimensión social importante, ¿no? Se puede transformar la forma de comunicarnos con el entorno. Ya no preferimos aislarnos, no hablar con tanta gente.
La intensidad de la respuesta dependerá de qué papel tenía esa persona en nuestra vida, ¿no? Si era alguien importante, perder un padre, perder a alguien muy cercano, ¿no? Cuesta reiniciar las actividades de la vida cotidiana. Se dificulta hablar de la persona que no está, del muerto, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que no tengo que hacer? Se altera la atención de los demás, es decir, no puedes dar atención o puedes dar atención. Se altera nuestros círculos más íntimos y también el círculo más alejado. Y aparecen las pérdidas, ¿no? Pérdidas laborales, del estudio. Entonces, toda mi vida se ve trastocada a partir de un duelo. El dolor producido es total, biológico, psicológico, espiritual. Todo duele. No somos los mismos después de atravesar un duelo. Eso es importante entenderlo. Es como que uno quiere volver a tener la misma vida de antes, volver a ser el que era antes, sin embargo, todo cambia cuando atravesamos un duelo. Nada va a ser igual. Bueno, el duelo tiene una función que es volver a encontrarle de nuevo sentido, ¿no? Porque se pierde el sentido con el duelo. Y esto, que ya estamos hacia el final, que es de las últimas diapositivas, son como las tareas del duelo. 4 cosas, me voy a quedar acá en esta diapo, que es la anteúltima. Las 4 cosas las 4 tareas que nos trae el duelo y que tenemos que tratar de enfrentar. Me gusta esta mirada porque no es una mirada así como las etapas del duelo, donde uno va atravesando etapas, sino es una mirada muy práctica, donde uno debe esforzarse por lograr esto, ¿no? Y la primera de esta tarea es aceptar la realidad de la pérdida. Muchas veces en un primer momento entramos en un proceso de negación, de tratar de que la vida siga por más que esa persona no esté y no termino de caer en que ya no está, ¿no? Eh, Esto suele ser un momento inicial y muchas veces cuando yo caigo en esta aceptación aparece la tristeza. ¿Sí? Puede ser que yo la esté piloteando durante meses y de pronto aparece la... Esto es muy de los hombres, ¿eh? Es muy masculino. En general, no siempre, pero en general las mujeres están como más enganchadas con su emoción y la emoción aparece más tempranamente. En cambio, el hombre suele tener una respuesta más intelectual frente a esto y cuando cae en la pérdida, ahí viene la tristeza. Y a veces pasan 4 meses, 5 meses. Entonces, la primera tarea es aceptar que esa persona ya no está. Caer en esto y ponerme triste. No queda otra. La siguiente tarea es trabajar las emociones y el dolor. Es decir, es permitirme sentir ese dolor. Permitirme esa tristeza. Que no me importe que los demás estén mirando. Que no me importe mostrar vulnerabilidad. Vieron que la tristeza tiene mala prensa. Parece que no puedo estar triste. Y bueno, estoy triste. Es lo que me pasa. ¿Sí? Entonces, cuando yo puedo aceptar esta emoción, no solo la tristeza, la bronca, la irritabilidad, la frustración, la culpa, una emoción que está muy frecuente, ¿no? Todas estas emociones se van mezclando, ¿no? La decepción. Y bueno, cuando yo puedo aceptarlas como parte de este proceso, puedo abrazar este dolor, transito de una mejor manera este duelo. O si no, puedo terminar enojado con todo el mundo. ¿Qué les habrá pasado? ¿No? Bueno, la tercera tarea, el tercer desafío es adaptarse a un nuevo medio en el que la persona está ausente. Y esto va a depender mucho de qué hacía esta persona. Es decir, si era una persona que se encargaba, no sé, de pagar las cuentas, yo tengo que pagar las cuentas. Si era la persona que era mi protección, yo tengo que aprender a protegerme yo solo. Si era, no sé, depende del rol que tenía esta persona, de pronto yo tengo que adaptarme y aprender a vivir esta vida sin esa ayuda de esa persona. Lo cual es muy difícil al principio, es agotador, es estresante. Pero bueno, a medida que va pasando el tiempo, me voy acostumbrando un poco a ese nuevo estilo de vida. Y finalmente, el último desafío del duelo es poder recolocar emocionalmente a la persona que se perdió, a mi fallecido querido, y continuar viviendo.
Es decir, este proceso es un proceso de introyección, donde esa persona estaba ahí afuera, yo podía hablar con ella, le podía mirar a los ojos, escuchaba su voz, pero ahora yo tengo que ponerlo hacia adentro y escucho que me habla desde adentro. Pienso qué es lo que me diría, tengo recuerdos de esa persona, es decir, ya no está afuera, está adentro. Y eso es recolocar emocionalmente a esa persona, es decir, ponerla en otro lugar, donde ya no me genera tanta tristeza, sino que me acostumbro a vivir de esa manera y capaz que cuando venga el recuerdo venga más como generándome una sonrisa que esa angustia, ¿no? Y continuar viviendo. Eso implica que tengo que seguir con mi vida. Esto es especialmente difícil cuando se trata de una pareja, por ejemplo, ¿no? Porque de pronto seguir con mi vida puede ser en muchos aspectos, pero en el aspecto de conocer a una nueva pareja es bastante complicado, ¿no? Cuando uno ha perdido a una pareja. Y ahí aparece un poco la culpa, aparece todo esto que hoy hablábamos al principio que decía Luis, ¿no? Que le daba culpa ser feliz. Entonces, en esta última etapa del duelo, el desafío es volver a ser feliz, porque realmente se puede volver a ser feliz, se puede volver a estar bien, por más que en este momento la estés pasando muy mal, se puede finalmente continuar viviendo, ¿sí? Entonces ese es como el último desafío. Una vez que yo logro este desafío, significa que tengo el duelo elaborado, ¿sí? La última parte del duelo es continúo con mi vida con esta introyección, teniendo a mi familiar, a esa persona querida, quien sea, mi pareja, lo que haya sido, adentro mío, ¿sí? No está afuera. Bien. Bueno, esta es la última. ¿Qué significa elaborar el duelo? ¿Hay una manera buena de vivir esta experiencia? Y el duelo es un proceso individual, personal. Cada uno lo lleva como puede. No hay acá una fórmula que uno pueda decir para todos, miren, esto es así. Entonces, la elaboración va a depender mucho de tu personalidad y de cómo enfrentes esta pérdida. No hay una manera buena de vivir esta experiencia. Es decir, es un proceso, como dice más abajo, de transformación personal, donde cambia todo, tus esquemas, tus creencias, tus valores, tus relaciones, todo. Entonces, creo que la mejor forma es entender qué es lo que está pasando. Es como una forma de saber cómo va a seguir un poco esto. Por eso son importantes estas charlas psicoeducativas, donde yo tengo como una idea de hacia dónde va a ir esto. Entiendo que no va a ser eterno, entiendo que me va a doler un tiempo, entiendo que tengo que permitir que me duela, entiendo que cambia mi forma de pensar en muchas cosas, pero sé que esto se va a terminar, ¿sí? Esa sería, yo creo que salud mental es muchas veces saber que esto pasa, entender que esto que estoy sintiendo no es eterno, no solo con el duelo, con la ansiedad, con la depresión. Es decir, pensar, está bien, estoy atravesando esto, pero no va a estar acá para siempre. Creo que sabiendo eso cambia el significado que le doy a mi elaboración del duelo y a vivir esta experiencia, ¿no? Bueno, unas últimas palabras y me quedo acá por si quieren hacer comentarios o preguntas. Yo trabajo en un equipo de duelo que se llama Renace y somos los primeros en el país. Estamos hace casi 10 años y somos profesionales. Si yo soy psiquiatra y trabajan 3 psicólogos que son de lo mejor, formados en duelo, especialistas en duelo. Renace es absolutamente gratuito para cualquiera y funciona de manera virtual en lo que son las reuniones, que son reuniones semanales con este equipo de psicólogos, pero también nos dedicamos a hacer otras cosas. Por ejemplo, damos charlas sobre duelo en instituciones educativas, capacitamos para duelo a empresas, es decir, hablamos, tenemos páginas en YouTube, nos buscan así como Renaci, estamos en Instagram, en Facebook, en todos lados, porque es algo que tiene este grupo, que se llama Previsora del Paraná, dedicado a la sociedad, ¿eh? Entonces es 100% gratis y tenemos un montón de medios como para ayudar si estás atravesando un duelo, te comunicas con nosotros, o si tenés alguna persona que está atravesando el duelo, les puedes dar el número de Renaci
que te puedes quedar muy tranquilo que es algo que es de profesionales, ¿viste? Gracias, Raquel. Dice, excelente charla, me llegó en lo más profundo. Gracias, Antonia, cuánto bien, muchas gracias. Bueno, es el momento, gracias, Nati, qué bueno lo que hacen. Gracias a vos. Bueno, si tienen algún comentario, o si no, nos quedamos acá 2 o 3 minutos más. Nos buscan en las redes. Alguno que habrá ido al grupo supongo que estará por ahí mirando. Esto queda igual grabado, así que bueno, saludos si lo estás viendo de manera asincrónica. Antonia, info sobre duelo perinatal. ¿Qué le digo, Adri? A Antonia. Eso. Bien, que te comuniques acá con Renasi. Puedes escribirnos por el Instagram o por el WhatsApp. Bueno, ahí está nuestro número de WhatsApp, Antonia. 3794-20-1975. Comunicate y puedes tener un encuentro gratuito con una psicóloga por este tema del duelo perinatal. ¿Sí? Gracias, Juan. Juana, perdón. Gracias, Juana. Maricel dice, ¿cómo ayudar el duelo a los niños? Muy bien. Sí, lo vamos a programar. Una charla sobre el duelo en los niños, que es un duelo muy especial, que depende muchísimo de los padres. Lo que piensa el padre se lo traslada al chico. Todo esto es una cuestión muy de cultura. Eh, Está comprobadísimo que la mayoría de los miedos de los chicos se inician por la mirada del padre. No sé si vieron ese videíto de esa mamá que va a la pieza y la nena está jugando con una rata. Y la nena está re contenta jugando con la rata, ¿no? Hasta que aparece la mamá y le pega. Gracias a Karina. Hasta que aparece la mamá, pega el grito y la rata y la nena se enloquece, ¿no? Gracias, Ladislao. Gracias, Axel. Dice, me llegó mucho, me pasó algo así con una amiga. Gracias, Axel, por el comentario. Bueno, les agradezco muchísimo por la atención. Erika, el año pensé que sería más fácil la pérdida de mi pareja y cuesta más. Sí, al año. Sí, sí. Uno piensa que esto tiene un tiempo, ¿no? Y muchas veces esto no tiene un tiempo, dura más de lo que uno podría pensar, ¿no? Entonces, está bueno no ponerle un tiempo y permitirse que dure lo que tenga que durar. Y a veces se pone más difícil en algún momento que en otro, ¿no? Hay algo llamado efecto aniversario, que bueno, es sentido común, ¿no? Hay momentos en los que esto me recuerda a esa persona porque fue un momento importante, porque hicimos ese viaje, porque fue su cumpleaños, por lo que sea, y se pone más difícil en esos días. Entonces, es así, es así. Vas transitando con partes buenas y partes más difíciles. Bueno, gracias a todos por los comentarios y vamos a tener en cuenta lo del duelo. A ver, me hacen súper bien, dice Maricel, y me ayuda muchísimo su charla. Son unos genios. Gracias, Maricel. Muchas gracias por el comentario. Eh, Espero que estén bien y nos estamos encontrando en la próxima charla. Acá voy a hablar con Adri a ver de qué lo hacemos, pero vamos a tener en cuenta el duelo en los niños. Y nada, un abrazo para todos. Nos vemos en la próxima. Chao, hasta luego.